Así es, Señor, hoy te damos gracias porque tú, amado Señor, nos has hecho un llamado santo para que podamos servirte, Señor. Hoy te decimos que nuestras vidas están dispuestas para lo que tú, amado Señor, nos quieras ministrar, para lo que tú nos quieras llevar, amado Señor. Reconocemos que tu voluntad es buena para nosotros, por eso en este día te decimos, Señor, que queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, cumpliendo el propósito para el cual tú nos tomaste y nos formaste, amado Señor. Y que si aún nos falta ser formados, tú que conoces todo nuestro ser, hoy disponemos todo, amado Señor, nuestro corazón, para que tu palabra se siga impartiendo en nuestras vidas y podamos cada día comprender más y más de tu preciosa voluntad para nosotros. Por eso te damos gracias por la vida de tus siervos, Señor, nuestro apóstol Álvaro, nuestro apóstol Rudy y toda la familia apostólica, porque sabemos que tú has usado en la vida de tus siervos para bendecirnos y enseñarnos tu palabra. Hoy en gratitud por su vida te pedimos, Señor, que los bendigas, que los guardes y que sigas ministrando el respaldo para su ministerio, Señor. En este día también te damos gracias por la pastora Evelyn, te pedimos que nos bendigas a través de la palabra que tú pones en su boca y que nos permita ser edificados conforme al conocimiento que está en ti, Señor, al conocimiento que solamente, amado Señor, tú tienes en tu corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Lucas 7, 47 dice: Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia, invocar tu nombre y la presencia de tu Santo Espíritu, para pedirte que seas tú ministrándonos con tu amor, con tu revelación que viene de lo alto. Te pedimos que en este momento tú nos hables, que tomes el control y que seas tú dirigiendo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estas palabras son unas expresiones que el Señor Jesucristo da dentro de un contexto en el cual experimenta, en el cual comparte con uno de los fariseos y es testigo de una de las expresiones de amor que tiene una mujer. Vamos a leer un poco de qué se trata para que podamos contextualizarnos un poco y saber a qué hace referencia estas palabras que el Señor Jesús menciona. Dice desde el versículo 36, y esta parte de la palabra se titula Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Estas son las expresiones del Señor que el Señor Jesús expresa tratando de concluir lo que Él quiere darle a entender a este hombre. Y de alguna forma nos da a entender que entre el amor y el perdón de pecados existe una relación, existe una correspondencia. Y esto no quiere decir que el Señor dispone en su voluntad perdonar poco o perdonar mucho. Está hablando más bien de esa reacción de amor que tenemos aquellos que somos conscientes de nuestro pecado y por tanto del perdón de nuestros pecados. Quiere decir que cuando nosotros somos conscientes del pecado que habita en nosotros, del pecado que es necesario que sea perdonado, nosotros nos disponemos a dar unas expresiones de amor que traten de ser correspondientes o proporcionales a ese perdón otorgado. ¿Sí? Es como que cuando nosotros sentimos el perdón de nuestros pecados, nosotros también sentimos como el compromiso de ser correspondientes, de corresponder a esa expresión de amor con una expresión de amor, mire. Porque es muy enfático cuando el Señor, mire que esta palabra o esta historia nos habla de muchas de las condiciones que el hombre tiene, de muchas de las condiciones en el pensamiento que el hombre tiene cuando es ausente de la fe, de la credibilidad en el Señor Jesucristo y del amor a Él. Primero que todo hay una actitud hipócrita, porque mire que este hombre dice que cuando él lo invita, pues lo invita a comer a su casa, entonces dice que alcanzó a ver las manifestaciones y el comportamiento que una mujer estaba teniendo con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y conocía los antecedentes de esta mujer y por estos antecedentes ya la juzgaba y ya la determinaba como pecadora, ¿sí? Y mire que cuando él habla entre sí, es decir, en sus pensamientos, cuando habla para sí, le dice si este fuera un profeta, si este la conociera realmente, podría identificar que esta es una mujer pecadora. Mire la forma despectiva y la forma con la cual enjuicia al Señor Jesucristo, porque se habla entre sí y usa una expresión peyorativa, una expresión no acorde a lo que él mismo en algún momento expresa, porque mire que cuando el Señor Jesús le hace una pregunta, entonces le dice, miren el versículo 40 le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Ahí sí ya reconoce la autoridad, reconoce que el Señor Jesús es un maestro, pero lo hace de una forma hipócrita. Y mire que nosotros, cuando nosotros vamos como humanos, podemos tener una actitud y podemos tener una respuesta y una lectura muy errada, ¿sí? De lo que es el considerar al hombre y lo que es considerar el comportamiento. Asumir una actitud de hipocresía y una actitud de juicio frente a los hombres, porque este fariseo habla de una forma despectiva frente a una mujer que peca, habla en una forma peyorativa, incluso enjuiciadora, casi que descalificadora de un comportamiento, y asimismo descalifica la respuesta que el Señor Jesús tiene con esta mujer, porque le permite que se le acerque, le permite que tenga estas manifestaciones. Y eso puede que suceda en nosotros, porque nosotros no tenemos la bondad, la misericordia y el amor con los cuales el Señor percibe a la humanidad, porque el Señor habla de que si bien aborrece al pecado,
dice que ama al pecador. Con él tiene una misericordia, con él manifiesta un amor y una misericordia que llega al punto de manifestarse con expresiones de amor y con expresiones de perdón. Entonces mire que el Señor Jesús le da una enseñanza y le dice, mira, hay dos personas que le están debiendo a un señor, pero hay una que le debe una cantidad muy grande y hay otra que le debe una cantidad muy pequeña. Entonces le dice, ¿cuál crees tú que estaría más agradecido? ¿Sí? Entonces le dice que estaría más agradecido aquel, pues a quien se le perdonó una deuda muy, muy grande. Y entonces el Señor Jesús le dice, sí, mira que en eso sí juzgas bien. Hay otras cosas en las cuales no. Cuando tú tienes que juzgar y cuando tú tienes que entablar o cuando tú tienes que realizar un concepto frente a un pecador, no lo haces bien. Pero frente al perdón estás juzgando mucho mejor porque sabes que aquel al que más se le ha perdonado, sabes que tendría una actitud mucho más agradecida. En ese aspecto sí estás juzgando bien, le dice. Y mire que ahí es donde el Señor quiere a nosotros enseñarnos esa relación que tiene, el ser conscientes de nuestro pecado, de ser conscientes de que hay una deuda por nuestro pecado y ser conscientes que el Señor perdona en una manifestación de amor y que eso nos lleva a que nosotros expresemos ese amor. Mire que para que estos dos deudores, para conocer, para poder manifestar una actitud de gratitud y de reconocimiento y de amor, ¿sí? De una expresión de amor frente a este perdón, tuvieron que ser primero conscientes de cuál era la deuda que se tenía. Primero ser conscientes de que realmente hay algo en lo que no se está bien, en lo que no se está a paz, en lo que se está en algún momento como pendientes. Y ese es el llamado que nosotros tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, como criaturas suyas, llamados a ser parte de su pueblo. Mire que la fe a nosotros nos permite tener esa conciencia de que hay un pecado, de que hay errores, de que hay en nosotros conductas, actitudes delante de Él y aún delante de los hombres que necesitan sean perdonadas. Mire. Porque estas personas, para poder, el Señor grafica en términos de cantidad. Si este debía esta cantidad, este por el contrario también debía, pero no debía una cantidad en la misma proporción que el otro. Pero a los dos se les fue perdonado. Mire. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ser conscientes, ¿sí? No de cuánto a medir y a cuantificar los pecados, porque esa no es la actitud correcta de decir quién peca más o quién peca menos, ¿sí? Porque el perdón de igual forma se otorga. Por eso el Señor no es que Él diga a este yo defino o yo determino a este perdonarlo mucho más que al otro, a este lo voy a perdonar más, no. O sea, el Señor no está midiendo ni está colocando en cantidad cuánto nos perdona, ¿sí? Para los dos existe el mismo perdón. Para aquel que se sienta en una deuda muy grande y aquel que se sienta con una deuda pequeña, para los dos le es otorgado el mismo perdón. Por lo tanto, no es necesario ponerse a comparar, porque este fariseo lo que hacía era compararse con esta otra persona, con una mujer. Y se tenía la osadía de decirles una pecadora, si supiera quién es porque él no se consideraba en la misma condición de él, de esta mujer, perdón. No se consideraba, tal vez se consideraba mejor persona por ser menos pecadora, o tal vez porque no cometía los mismos pecados que le conocía de esta persona, consideraba que era mejor. Por eso el compararse no es una actitud correcta. El compararse con su prójimo, el compararse con su hermano y tratar de medir el pecado no es la actitud correcta. De eso no se trata. A nosotros no nos corresponde hacer eso, mire. Y mire que usualmente lo podemos hacer. A veces llega un momento en que nosotros decimos, y es una frase muy común, esto no tiene perdón de Dios.
o eso ni Dios lo puede perdonar, es que eso es muy grave, o sí, yo soy malo, pero no tanto. A veces llegamos al punto de compararnos y de sentir que somos buenos y decir es que yo sí soy bueno, yo soy buena persona. ¿Y eso por qué surge? Porque te has comparado, porque has querido medir la proporción de tu pecado frente a la proporción de otros pecados. Pero a la larga es que el Señor perdona es al pecador, sana la deuda con el pecador a causa de esos pecados. Pero el Señor no te está comparando y no te compara para determinar en qué cantidad y en qué proporción se te otorga el perdón. El perdón está para los dos. Al que pueda sentirse con un pendiente, con un pecado muy grande o con al que es lo mismo. El Señor otorga ese perdón, ¿sí? Porque habla de una diferencia que es significativa. Porque mire que le dice que era 500 denarios y el otro 50. O sea, no estamos hablando de algo, estamos hablando de una diferencia muy representativa. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Sí, a aquel que tiene la fe primero para reconocer que es pecador. La fe para reconocer que ha pecado. Y la fe para creer que Jesús, que nosotros podemos obtener el perdón del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, de creer que la cruz tiene ese poder para que nosotros tengamos ese perdón, seamos lavados con su sangre, librados de la deuda, librarnos de las culpas. Eso es lo que nosotros necesitamos, es esa fe para ello, no para estar midiéndonos. Incluso que el conocer la palabra de Dios y que conocerlo a Él no nos convierte y no nos constituye a nosotros en personas que establezcan juicios de comparación, de medición. El perdón está otorgado para aquel que deba 500 o el que deba 50. Nosotros somos quienes tendemos a compararnos. Y eso no es la actitud correcta. Pero habla el Señor de que hay unas expresiones de gratitud. Y esa expresión está en obediencia o está en relación al amor. Porque dice, mire, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y en esto quiero que seamos muy atentos. No es que el Señor perdone poco a otro. Es que si nosotros sentimos que el Señor a nosotros no tiene que perdonarnos tanto, en comparación a otros, que a ellos sí les perdona mucho. Si nosotros sentimos que el Señor a nosotros no nos perdona tanto, nos perdona poco, tenemos la posibilidad, hasta el riesgo, porque a mí me parece que es un riesgo, de que le amemos a Él poco. No porque el Señor nos perdone poco, vuelvo y insisto, porque Él no dispone en qué medida, sino porque nosotros somos conscientes o adquirimos una conciencia de que tal vez errada, de que a nosotros no hay que perdonarnos tanto. En comparación a otros, pues lo mío es muy poquito, es una mentirita piadosa. Eso no es tanto frente al otro que hace muchas cosas terribles y que se las conoce y que yo las conozco y que yo las he visto. Eso es muy poco, eso realmente no es casi nada. Y si nosotros tenemos esa conciencia equivocada de entrada, nos disponemos a manifestar poco amor a quien nos perdona. En cambio dice que aquel que es consciente que mucho se le ha perdonado, es decir, que aquel que es consciente de su verdadera condición,
porque la palabra de Dios nos dice que no hay hombre que no peque y que nosotros somos malos, que no hay hombre bueno, que el único bueno es el Padre. Ni siquiera el Señor Jesucristo permitió que a Él se le dijera que era bueno, porque estaba en una condición de una naturaleza humana, porque estaba como hombre. Y si nosotros perdemos esa referencia clara de nuestra naturaleza, tenemos la posibilidad de expresar amor en esa proporción, en ese reconocimiento, en esa conciencia. Entonces, vuelvo e insisto, y soy enfática en esto, no es que el Señor a ti disponga perdonarte poco, es decir, que algunas cosas no te perdone y que te perdone solo pocas. No se trata de eso. Y que a otros, por el contrario, disponga perdonarles mucho y que por eso les ama más. No, no hay acepción de personas. Esto tiene que ver es con nosotros. Nosotros tenemos, ¿qué conciencia tenemos del perdón que nos ha sido otorgado? Llegamos a una actitud hipócrita de compararnos para poder decir, a mí realmente es muy poco lo que me ha perdonado, porque no soy tan malo, porque hay a otros que les ha perdonado mucho más, hay a otros a quienes les perdona cosas que yo no. Y cuando nosotros sentimos eso, perdemos la posibilidad de amarle mucho al Señor, sino antes bien amarle en proporción a aquello poco que creemos que se nos ha perdonado. Entonces el Señor le expresa y le dice, mira esta mujer. Esta mujer dice, yo llegué, dice, y no estoy en la casa de ella, estoy en tu casa, entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. Y el lavado de los pies hacía referencia a una muy buena actitud del anfitrión, ¿no? Que en ese tiempo los pies podían permanecer sucios mucho tiempo porque usaban sandalias y porque las calles no eran pavimentadas y pues había muchos terrenos que recorrer y eso ensuciaba los pies. Entonces una buena actitud de un anfitrión era que le lavara los pies a aquellos que llegaban, ¿sí? Y el Señor Jesús aún lo manifestó y dice que en algún momento Él le lavó los pies a sus discípulos y ellos decían no, que no era lo correcto, que lo correcto era que ellos le lavaran. Pero Él les hacía entender que nosotros para servir tenemos que asumir esa actitud humilde, ¿sí? Entonces el Señor le dice, mira, yo entré a tu casa y tú no me lavaste los pies. Y esta, con sus lágrimas, está regando mis pies. Con sus cabellos. No me diste beso. Y esta no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, mas está ungido con perfume mis pies. Y mire que siempre hace referencia a los pies, es decir, que esta mujer tuvo que estar postrada, humillada, reconociendo realmente un maestro, algo que él no hacía, porque él realmente no lo reconocía, le decía maestro el fariseo, pero realmente de corazón no le reconocía como maestro. Le hablaba como si este fuera un profeta ya supiera. Ella hacía un reconocimiento, no de palabras, ni de invitaciones y ven a mi casa, era una actitud donde ella aprovechó la oportunidad que tenía para manifestarle esa gratitud y ese amor. Porque sabía que iba a estar en esta casa, entonces esta mujer aprovechó y llevó su perfume y asumió esa actitud de postración, porque todas esas manifestaciones
que esta mujer hizo en gratitud, lo hizo en postración, en sus pies, y tuvo que estar humillada, tuvo que estar reconociendo. Si lloraba, pudo ser un llanto de gratitud, de arrepentimiento, ¿sí? De reconocimiento, ¿sí? De sentir que tal vez era muy poco lo que podía hacer frente a todo lo que representaba su vida de pecado, pero todo lo que representaba también la presencia del Señor Jesús y tener la oportunidad de estar ahí a sus pies. Y esto es algo que el Señor Jesús exalta y le dice y le compara. Y le dice, mira todas estas expresiones que esta mujer ha tenido conmigo. Ahí el Señor sí comparó. No en cuanto a que se le perdone poco o más al uno o al otro, sino en cuanto a cómo se expresa ese amor y esa gratitud. A cómo hay un comportamiento delante de Él. Y entonces exalta estas expresiones de esta mujer y le dice, mira, tú no lo hiciste. Y no le está diciendo quién es mejor o quién es peor. Él lo que dice es que mira, ella amó mucho porque sabe que mucho se ha perdonado. Y tú no tienes la posibilidad de amarme tanto y amas poco porque sientes que poco se te ha perdonado. Porque la conciencia de pecado que tiene el uno no es la misma conciencia de pecado que tiene el otro. Por lo tanto, a lo largo de estos mensajes hemos visto la relación del amor con muchos aspectos y hoy podemos ver también la relación que el amor tiene con ese perdón de pecados en cuanto a nuestra expresión de amor hacia el Señor. Y todo parte del reconocimiento que nosotros tengamos de cuánto el Señor a nosotros nos ha perdonado. Y mire que le dice al final, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que era algo que esta mujer esperaba. Esta mujer algo que anhelaba era tener paz. Pero lo que la llevó a experimentar esa paz fue una fe que le llevó a reconocer inicialmente que soy pecadora, que necesito ser perdonada. ¿Quién me puede perdonar? Y soy consciente de los pecados. Y mire que el corazón del hombre es muy engañoso. Y tal vez ese engaño del corazón es aquello que nos puede impedir a nosotros tener esa conciencia de pecado. Por eso es muy importante que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Porque esto nos ayuda, nos da luz, nos permite tener una relación con el Espíritu Santo y alcanzar la conciencia que tenemos de tener una naturaleza pecadora. Pero la fe también nos va a llevar a reconocer quién nos perdona. Y cuando nosotros reconocemos eso, ese mismo reconocimiento nos va a llevar a expresarle nuestro amor al Señor. Y usted tal vez puede tener en algún momento una experiencia en la cual considere que es muy poco lo que puede hacer con Él, para Él. Que las manifestaciones de amor y de gratitud son hasta escasas frente a todo lo que ha representado el perdón del Señor a nuestras vidas. Y es ese amor
lo que nos permite estar con Él, postrados, humillados, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo que Él es un maestro, reconociendo que Él es Dios. A la actitud correcta, no altiva, no de compararnos. Porque es que si esta mujer se hubiese comparado, también cometía un error. Porque tal vez el compararse no la llevaba a creer que de parte de Dios podría tener algo. Porque consideraba tal vez que había hombres mejores y que ella no merecía estar a los pies de Cristo. Esta mujer fue llevada por la fe, por el reconocimiento y por el amor. Para concluir, quisiera que tengamos un concepto muy claro de lo que el Señor nos quiere enseñar con esta palabra. Y es fundamental que nosotros creamos que el Señor no hace acepción de personas y que Él no cuantifica qué poco o qué mucho hay que perdonar. Eso depende de nosotros. Nosotros somos quienes debemos tener conciencia de quiénes somos realmente. Pídale al Espíritu Santo que le revele, que le haga ver su naturaleza, que le haga ver incluso esa maldad o esa debilidad que nos lleva a pecar delante del Señor. Y todo eso que usted reconoce, el Señor se lo perdona. No se compare. No piense que usted es ni mejor ni peor que otro. No trate de calificar a las personas por un parámetro de cantidad de pecados. No es una actitud correcta y no es la postura correcta. Porque si usted se compara pensando que usted es mejor, no se va a sentir bien. Que usted es mejor, se va a sentir de pronto en orgullo, se va a sentir superior, va a tener un concepto de sí más alto que el que debe tener y sobre todo una actitud incorrecta delante del Padre. Y si compara y siente que es peor, pues se va a sentir peor, muy, muy mal, porque siente que no es digno, siente que muchos a veces somos engañados por eso, de pensar que como somos tan malos no somos dignos de estar cerca del Señor. Y no es así. No se compare. Permita que usted tenga una conciencia real, ¿sí? Y ante esa conciencia real, que viene por la fe, también esa fe, permítase creer en el Señor Jesucristo, en su obra de salvación y de perdón. Que esa fe le lleve a eso, le conduzca a eso, a recibir la gracia del Señor. Y con esa conciencia real, vamos a llegar siempre a la conclusión de que es mucho lo que nos ha perdonado. Mejor dicho, usted cuando considere de que poco se le ha perdonado, ya está equivocado a la luz de la palabra de Dios. Cuando llegamos a una conciencia clara, vamos a sentir que es mucho lo que el Señor nos ha perdonado. Mucho. Y nos vamos a arrepentir, pero asimismo vamos a aceptar el perdón de Dios. Vamos a vivir en la libertad que el Señor nos da por creer en ese perdón. No es una buena señal, no es un buen indicador que nosotros sintamos y pensemos que a nosotros nos perdona poco en comparación a otros, que a otros sí se les perdona mucho porque son más pecadores. No es un buen indicador esa lectura. Y si estamos pasando por eso, más bien humillémonos delante del Señor, pidámosle
al Espíritu Santo que nos dé esa revelación, que nos ayude a reconocernos para poder reconocer la grandeza de Dios y así reconocer lo mucho que nos ha perdonado. Una posición correcta tiene la señal de que es mucho lo que el Señor nos ha perdonado. Y eso no es para sentirnos mal. Eso no es para sentirnos acusados. Eso no es para alejarnos del Señor. Incluso eso nos puede llevar a acercarnos más a Él, estar a sus pies. Porque a sus pies hay paz. A sus pies hay gracia. En sus pies hay bendición. Estamos en la actitud correcta. Y tenemos con esa conciencia la posibilidad de amar mucho. Y expresiones del amor, que aquí habla, pues es de la humillación, ¿sí? De aún con sus cabellos, limpiar sus pies con sus lágrimas, de besar y de sacrificar, porque dice que le llevó un perfume y sacrificó, entregó para el Señor algo. Si nosotros somos escasos en esa postración, en esa humillación, en esa entrega, en el sacrificio a Él, nosotros estamos amando poco. ¿Por qué? Una de las causas puede ser lo que esta palabra nos dice, porque sentimos que poco hemos sido perdonados. Y como resultado de esa expresión de amor, tener la conciencia de que Dios nos ha perdonado y que tenemos paz. Y ese amor es lo que nos permite estar con Él, permanecer con Él, no querer movernos de ese lugar. Esa mujer pasó, no fue poco el tiempo que pasó ahí, para llorar, para secar con sus cabellos, para ungir al Señor, para regar un perfume, no fue poco, hasta amortiguada tuvo que estar, porque estaba en esa expresión de amor y no importaba. Y no se fue hasta que el Señor le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero mientras tanto, mientras podía, ahí estaba, demostrándole al Señor en una actitud correcta cuánto le amaba. Recuerda de dónde el Señor te sacó, de qué condiciones te levantó. Nosotros ahora vivimos en paz y eso a veces nos hace olvidar, porque nuestra alma olvida a veces. No olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda cómo el Señor te encontró. Recuerda cuántas cosas en algún momento confesaste como pecados. Recuerda cuántas ofensas. ¿Qué sería de Él si su perdón no hubiese llegado a nosotros? Si su perdón no hubiese llegado a nosotros. ¿Qué sería de nosotros? Y si nos ponemos a recordar, sabemos que es mucho, muchísimo. No olvidemos, tengamos esa conciencia para que tengamos la posibilidad de expresar el amor hacia el Señor. Y ese amor nos mantiene unidos con Él, en el ánimo de expresarle nuestro amor constantemente. Y el amor no deja de ser. En el amor vamos a estar con Él. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu alimento espiritual. Permítenos a nosotros sacrificar a ti, entregar nuestros tributos, nuestras ofrendas. Te pedimos que delante de ti sean un incienso de olor grato. Queremos ofrendar a ti en expresión de gratitud por lo mucho que tú nos has perdonado, Señor. Gracias, bendito Padre,
por tanto amor. Hoy póstrate delante del Señor y como esta mujer se inclinó ante Él, se postró ante sus pies, tal vez a reconocer que hay pecado, que hay maldad, pero para agradecer que hay un Dios que todo lo perdona. Dale gracias al Señor porque te ha permitido tener conciencia de quiénes somos delante de Él, porque no somos buenos. Él es el único bueno, eterno, Salvador. Él no te juzga ni te acusa, tampoco te compara. Rinde tu corazón delante de Él. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por traer tu luz y a tu Santo Espíritu para que tengamos conciencia de pecado, de juicio, Señor. Por permitirnos, Señor, conocerte a ti y saber que eres un Padre bueno y perdonador, que si confesamos nuestros pecados te encontraremos a ti, ese Padre justo y bueno que no nos acusa. Y porque esa conciencia de pecado nos permite a nosotros poder expresarte nuestro amor y saber que cualquier expresión de amor es poco frente a todo lo que tú haces día a día por nosotros. Porque todas las mañanas, Señor, tus misericordias son nuevas. Porque tú perdonas nuestros pecados y no te acuerdas más de ellos. Porque lo arrojas a lo más profundo del mar. Porque sobre nosotros no ves nuestro pecado, sino la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que nunca perdamos la conciencia de todo lo que tú nos has perdonado, Señor, para que podamos amarte todos los días de nuestra vida, Señor, y que ese amor nos mantenga, Señor, siempre junto a ti. Porque si algún día perdemos la conciencia de que somos pecadores, pero que tú nos perdonas, Señor, ese día tal vez nos volvemos ingratos contigo. Nos alejemos porque sentimos que ya no necesitamos de tu perdón. Y si no hay hombre que no peque, todos los días necesitamos de tu perdón, Señor. Y tú lo otorgas, Señor, con abundancia, sin juicio, Señor. Por eso hoy queremos decirte, Señor, que te amamos. Y queremos, Señor, aún más, amarte cada día más. Y corresponder a ese grande, eterno y puro amor, porque tú eres amor, Señor. Te alabamos, Señor. Exprésale tu gratitud al Señor. Exprésale tu amor. Dile que le amas. Y dale las gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Hoy permíteme, Señor Jesús, cubrir con tu sangre a cada uno de tus hijos
declarar tu bendición, Señor, y tu protección. Yo les bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.